Está constituido por infinita cantidad de mónadas. Nosotros somos mónadas, nuestro espíritu es una mónada. Pero a su vez nosotros estamos constituidos por distintos tipos de mónadas, ¿no es cierto? Entonces, una mónada es algo así como el principio indiscernible, básico, que constituye no toda la creación, sino todo cuanto existe. Muchos intérpretes de Leibniz se vieron tentados de comparar el término mónada con los átomos, ¿no? Pero yo diría que es una aventura que no hay que correr, o es un albur que no hay que correr, porque el átomo tiene una explicación, ya inclusive durante la época de Leibniz, ¿no es cierto?, a partir de Avogadro, de Dalton, de Ampère y de otros físicos, sobre todo de Avogadro, tiene una explicación estrictamente física. La mónada no es una entidad física, es una entidad espiritual. Tanto es así que la mónada por excelencia es Dios. La mónada suprema, la divinidad, es algo así como el centro del ser, que contiene en sí las leyes totales, la primera de las cuales es la ley de la armonía preestablecida. En primer lugar, la ley de la armonía entre la percepción de la mónada y las otras mónadas, porque como es característico de la metafísica racionalista, el problema de la espontaneidad de las conciencias todavía no se alcanza a concebir en su totalidad, de modo que se remite siempre a Dios las características finales de este fenómeno, de esta reciprocidad de las conciencias. Los últimos años de Leibniz fueron difíciles. En 1705, el filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después, se vio envuelto en una discusión con los físicos ingleses, que reclamaban para Newton la prioridad del descubrimiento del cálculo infinitesimal y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta situación, en 1710, sus colegas lo reemplazaron en la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714, se vio envuelto en algunas situaciones incómodas con los jesuitas y las autoridades protestantes, que recelaban de su fidelidad. Leibniz se aísla cada vez más. Lo que perturba demasiado el pensamiento de Leibniz es la polémica que tiene sobre todo con Newton, que no es una polémica, sino que es toda una suerte de, ¿cómo les podría decir?, de nacionalismo ultranza, de ver quién es el que primero descubrió el cálculo diferencial, si fue Newton o fue Leibniz. La crítica histórica actual ha establecido con toda certeza que no se trata de ningún plagio, sino que es un trabajo paralelo y con metodología también no perfectamente igual de ambas partes, pero eso le causó un gran disgusto porque después la Academia de Inglaterra, Royal Society of Science, prácticamente dictaminó acusándolo de plagio. Entonces eso le quitó mucha autoridad en el mundo científico y cultural de la época. Y para colmo, se le fueron muriendo o separando sus protectores. Leibniz llega en su vida, a los primeros años del siglo XVIII. Esto quiere decir que ya no estamos en la época clásica del racionalismo, que uno puede centrar en filosofía, en Spinoza, por ejemplo, sino en alguien que ya entra en lo que se llama el siglo de las luces, es decir, es un preiluminista de alguna manera. En ese sentido es que lleva la idea moderna de razón hasta su cumbre y con él empieza a dar un giro que no se podrá ver en toda su plenitud hasta que se alcance a Kant y hasta que se alcance lo que se llama el idealismo alemán.
Gottfried Wilhelm Leibniz murió en 1716, a las 9 de la noche del 14 de noviembre, mientras conversaba con su médico sobre temas de alquimia. Su obra filosófica dio inicio a la filosofía alemana, preanunció los desarrollos de la lógica matemática, preparó el camino al perspectivismo y dio culminación al racionalismo moderno. Su pensamiento marca a la vez el fin de una época y el comienzo de otra, y quizá reúnan lo mejor de ambas.